Mi nombre es Rosario B. Casas y soy cofundadora de XR America, es una empresa de software de realidades inmersivas. Hoy he sido invitada a esta comunidad que me encanta, que me gusta cómo viene construyendo y generando curiosidad por muchos temas, pero especialmente voy a hablarles de un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos días. Este famoso tema del metaverso. Y claro, se ha puesto de moda porque Zuckerberg, el fundador de Facebook, ahora Meta, ya salió a hacer todo el ruido a hablar del metaverso. Pero la verdad verdadera, la realidad es que no es un tema nuevo, es un tema que viene avanzando desde hace varios años y les voy a contar un poco el por qué, el qué es, el qué tenemos que ver con eso y por qué a todas nosotras como mujeres empresarias, como mujeres en el mundo de los negocios, nos tiene que importar lo que está pasando con este tema. Entonces, me devuelvo a hace un montón de años, básicamente porque no podemos olvidar que los seres humanos, cada uno de nosotros, venimos de una historia de evolución. Y si bien la tecnología viene evolucionando locamente, pues nosotros como individuos hemos tenido etapas de evolución, pero no, por ejemplo, no nos ha cambiado la forma en que está estructurado nuestro cerebro. Traemos muchas cosas de épocas anteriores, entonces voy a poner el primer momento, que es ese momento en que los seres humanos nos decidimos a asentarnos, pasamos de ser nómadas, movernos de un lado al otro, a sentarnos en comunidades y empezar a construir vínculos entre nosotros. Empezamos a contar historias, a crear mitos, a crear realidades comunes, cosas en las que de manera común creíamos. Y esto arranca, duramos muchísimos años en este estado de estar un poco quietos en nuestro lugar, empezar a crear comunidad, empezar a crear cultura, y entonces es donde viene ese momento en el que nos damos cuenta que el conocimiento tiene un valor enorme. Empezamos a registrarlo, a escribir los libros, a documentarlo, a compartirlo, a enseñarle a otras personas esa formación, esos temas. Y eso sucede hace aproximadamente 500 años, que empieza esa llamada revolución científica, pero es hace más o menos 250, 260 años que empieza la revolución industrial, y es donde descubrimos que adicionalmente con ese conocimiento podemos empezar a crear máquinas, equipos, aparatos que nos ayudan y nos facilitan hacer las diferentes labores. Es decir, creamos máquinas que empiezan a producir mayor volumen, creamos barcos de vapor que nos llevan a otros lugares, y pues con toda ese momento, esa revolución, viene una gran cantidad de cambios en el mundo, pero realmente hace aproximadamente 100 años que se viene una revolución que podríamos haber pensado que iba a ser la revolución, porque es el mundo digital, y empezamos a entender que los computadores, o el desarrollo de los computadores y el que lleguen a nuestro día a día, el que usemos esto todos los días y el computador, el que nos permite grabar y vernos de esta manera hoy, definitivamente genera un nuevo brinco en el que el valor está en cómo multiplico, cómo creo, tengo una habilidad, por ejemplo, de sumar, pero cómo el computador me permite sumar mucho más, hacer muchas sumas o muchas operaciones de manera simultánea. Y viene finalmente una revolución que empieza hace aproximadamente 20 años, un poquito menos por ahí, que es la famosa revolución exponencial, o la que llaman la cuarta revolución industrial. ¿Qué tiene de diferente esta revolución? Bueno, que gracias al momento que están viviendo los computadores, es decir, a la capacidad de procesamiento que tienen estas máquinas hoy en día, nuestro celular, hoy tenemos máquinas supremamente poderosas en nuestras manos que nos permiten hacer operaciones, cálculos, comunicarnos en escala. Es decir, yo escribo un mensaje y le puede llegar a muchísima gente hoy en día gracias a esa revolución digital. Entonces, en todo ese panorama, finalmente aparecen unos términos que me voy a devolver nuevamente a mi historia, y son realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso, VR, MR, XR. ¿Y qué es todo esto? Bueno, básicamente en los 50, 60 se empieza todo este famoso sensorama, que era un gran computador en el que la persona
podía vivir experiencias como si estuviera al interior de ellas. Obviamente, estamos hablando de un momento muy temprano del desarrollo tecnológico, de la capacidad de imágenes. Entonces, pues no era tan sofisticado como lo que hoy podríamos vivir, pero definitivamente eso nos da inicio a que podamos entrar en este mundo. Y luego viene todo el tema de que podamos hacer seguimiento hacia dónde yo muevo la cabeza con estos equipos. Y eso permite que si yo veo para este lado o si veo para este lado, el contenido que tengo me cambie. Y luego, bueno, muchos jugamos con el famoso Viewmaster, que nos permite tener visión estereoscópica, es decir, vemos a través de dos imágenes que convergen, algo como si tuviera volumen. Y estas tecnologías que llevan muchos años en el mercado, empezando por un lado, por el otro, empiezan a fortalecerse. Y viene todo el tema del desarrollo gráfico, del fortalecimiento de la imagen y luego los primeros controles. Podemos tener en nuestras manos controles con los que interactuamos con ese contenido digital que vemos en estos equipos. Y luego es la NASA la que empieza a hacer, bueno, pues si yo en vez de usar un control además puedo ver mi mano, puedo controlar con mis manos qué tanto esto me permite hacer, y entonces yo puedo empezar a hacer simulaciones mucho más certeras. Y vienen luego los primeros videojuegos comerciales, y ya pues esto no era solo un tema que sucediera en los laboratorios, sino que sale al mercado. Juegos en los cuales podemos interactuar y obviamente la NASA siempre desarrollando cosas maravillosas que se sobreponen en las diferentes industrias. En este caso, la imagen sobrepuesta a través de un cristal para que yo pueda ver enfrente como un contenido digital sobrepuesto en el mundo. Pero es definitivamente con la llegada del iPhone, ese momento en el que las aplicaciones se nos vuelven algo cotidiano. Y es increíble porque hace unos años no se nos hubiera ocurrido que esto iba a ser importante, que iba a jugar un rol tan trascendental en nuestras vidas, pero definitivamente hoy nuestra vida depende de muchas aplicaciones que usamos. Si quieren, devuélvanse por allá, piensen en su celular cuántas tienen que usan a diario. Y obviamente empiezan también los sensores, los wearables, las gafas, los relojes, los medidores de pulso cuando hacemos ejercicio, y toda esta información que entra a través de estos sensores es un montón de datos que refleja actividades que nosotros hacemos, que se conecta con el mundo real, y es ese momento que empieza a conectar el mundo digital y el mundo real a través de nosotros y de nuestras actividades. Obviamente aparece hace unos años, empieza en el 2015 más o menos, 16, a hablarse mucho de realidad virtual y video 360 grados. Y obviamente la industria empieza a desarrollar cámaras que permitan desarrollar, grabar, crear contenidos en el mundo real para traerlos a mundos digitales. Nos encontramos con una gran cantidad de avances, tanto en cámaras, en los nuevos iPhones, vuelve y juega iPhone con unos celulares que capturan la realidad y me permiten tener modelos de ese mundo real, pero en mi computador. Gafas que parecen gafas normales, pero a través de las cuales yo puedo ver capas digitales en el mundo real. Hay una foto mía con unas de estas gafas que permite mostrar que no son teoría, que son realidad, que está sucediendo. Y obviamente el avance enorme en la graficación, en la interfaz gráfica, en el crear animaciones. Esta imagen tan bonita es una imagen de una mujer hecha en animación, es dibujo animado, no es una persona real. Entonces este mundo digital y el mundo real se empiezan a unir. Yo puedo crear modelos de una persona, esta no es una foto, la persona es el modelo en 3 dimensiones de una bailarina, y puedo empezar a usarlas en una gran cantidad de gafas, sensores, nuestro propio celular, que nos permiten interactuar con ese contenido de una manera que parece un poco de ciencia ficción. Obviamente esto se mezcla con el mundo de los datos, de la inteligencia artificial, de los sistemas autónomos que empiezan a identificar, por ejemplo, a poder entrenar un carro o un robot para que vea el mundo desde su visión computacional, lo interprete y pueda tomar decisiones o acciones a través de lo que yo como humano le dé de indicación. Y obviamente, aquel momento en el que el 5G esté totalmente activo en el mundo, vamos a poder tener cosas que suceden de manera más rápida. Yo podría estar en reuniones con ustedes, no solo viéndonos con una pantalla, sino nuestro holograma, nuestra réplica digital, como si estuviéramos en el mismo lugar en tiempo semirreal. Y obviamente hasta ahora el estudio
el trabajo han sido supremamente tradicionales, han sido uno a uno, en persona. Sin embargo, hoy en día es posible aprender visitando los lugares en el mundo a través de un headset de realidad virtual, por ejemplo. Podemos aprender desde el lugar donde suceden las cosas, podemos tener réplicas del mundo digital en nuestras casas o del mundo real copiado en digital en nuestras casas. Y esto permite que esa diferencia, esa distancia entre el mundo digital y el mundo real ya no se dé a través de una pantalla, ya no sea lo que está adentro de mi computador o adentro de mi celular, sino que podamos tener esa interacción. Y es justamente ese mundo donde yo puedo llevar a suceder acciones digitales, por ejemplo, un lanzamiento de un cohete, y hacer que suceda en el jardín de mi casa, ese momento en el que definitivamente la distancia entre el mundo digital y el mundo real desaparece. Ese momento en el que podemos aprender o trabajar juntos aunque estemos a distancia. Podemos practicar procedimientos médicos en nuestro teléfono celular si somos médicos, o podemos ayudar a reparar una máquina a distancia si no podemos viajar al lugar en ese momento. Podemos igual entrenar a nuestros equipos, aprender, crear réplicas de ese mundo digital, del mundo real, perdón, en el mundo digital. Y finalmente, obviamente lo hemos hecho en los últimos meses, vernos con más personas en un mundo digital, aunque estemos en persona. Esto se lleva al mundo de los eventos. Hemos visto también que se empiezan a comprar y a vender objetos que son digitales y uno dice, bueno, pero ¿por qué razón yo voy a comprar un abrigo o una cartera digital? Bueno, de pronto para mi yo digital, para mi réplica digital. Esos momentos en los que adicionalmente se han empezado a crear aplicaciones como Supernatural, esta que vemos en pantalla, en la que yo puedo entrenar, hacer deporte en lugares imaginables, en la cima de una montaña, como si estuviera en ese lugar, aunque esté en la sala de mi casa o en cualquier otro lugar. Y finalmente, obviamente, asistir a eventos en los que hay millones de personas que se unen en el mundo. Por ejemplo, este fue un concierto al que asistieron 10 millones de personas de diferentes lugares del mundo, cada uno desde su headset, desde sus gafas, otros desde el computador, pero definitivamente había una experiencia de estar juntos aunque estuvieran a distancia. Y obviamente lo que sí no podemos olvidar es que la tecnología más poderosa sigue siendo nuestro cerebro. Así es que el metaverso, esa nueva generación de Internet en la que la realidad verdadera y la realidad digital se unen, se tocan, nos permiten crear nuevas áreas de oportunidad, de interacción, de negocio, pues definitivamente nos invitan a que podamos aprender diferente, a que podamos enseñar de una manera diferente en las diferentes industrias, en las diferentes empresas, en los diferentes modelos educativos y momentos de aprendizaje. Y obviamente, cuando todas estas oportunidades están en nuestras manos, ¿cómo no vamos a crear un mundo mejor? Teniendo tanto y de tantas maneras, pudiendo tener desde el celular hasta un equipo un poco más sofisticado, si es el caso, esa posibilidad de transmitir nuestro conocimiento, de interactuar, de crear, de romper la barrera de lo físico y unirnos con las personas que están en otros lugares. Así es que les invito a que sigan disfrutando el evento. Gracias por tenerme acá y obviamente las dejo con esta pregunta que es: ¿qué rol quieren jugar cada una de ustedes en la construcción de este nuevo futuro? Nos vemos muy pronto.